Amén. Mis estimados hermanos, en la palabra de nuestro Dios encontramos una historia que es una de las más populares, más conocidas que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Estoy convencido de que independientemente usted haya asistido a la escuela bíblica o no haya asistido a la escuela bíblica, usted conoce esta historia. El detalle es que muchas veces la conocemos o incluso quizás la habremos leído, escuchado o hasta visto a través de diferentes producciones de televisión o cinematográficas, y a veces es tan superficial que nos enfatizamos tanto en ciertas condiciones que no es lo prioritario de la historia. Por ejemplo, entre lo más controversial es que ponen allí a un personaje que no tiene nada que ver con la historia. Estoy hablando de una ballena. Y desde el momento que le hablo de una ballena, ¿quién es el primero que le viene a la cabeza, hermano? Jonás. ¿Qué tiene que ver una ballena con Jonás? Absolutamente nada, nada, nada. No hay ballenas. La palabra dice, y bueno, y lo vamos a leer allí, dice un gran pez, que ya desde ahí hay ciertos conflictos, llamémosle teológicos, porque mientras algunos argumentan que sí hay algunas especies marinas de el tamaño y la capacidad para poder engullir a un hombre, algunos otros dicen no, pues Dios preparó específicamente a esa especie para tratar directamente con Jonás, y allí pues entra el debate. Otro de los conflictos que encontramos en la historia es que algunos dicen, ¿cómo es posible que Jonás haya permanecido allí sin ser afectado por los jugos gástricos del animal? ¿Cómo es posible? Durante 3 días tenía que haber muerto. Bueno, tantas cosas que se dicen acerca de la historia. Sin embargo, cuando la meditamos, la reflexionamos, incluso cuando la estudiamos, nos damos cuenta que el punto central de la historia, hermano, tiene que ver con un reto grande que tenía Jonás como hombre de Dios, y ese mismo reto que tenía Jonás es el reto que tenemos nosotros, y a veces afrontarlo no es lo más fácil, definitivamente que no, por eso es un reto, porque no es fácil, no es sencillo. Y le hablo de 2 condiciones que lo vamos a ver a lo largo de la historia. No lo vamos a cubrir en todo el libro, pero espero podamos avanzar bastante en el texto. Y le hablo de la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es maravillosa, la voluntad de Dios es y puede ser lo máximo que nosotros podemos imaginar, pero no es fácil. No es fácil, la voluntad de Dios no es fácil. Muchas veces lo queremos relacionar solamente a aspectos sencillos. Cuando digo aspectos sencillos, mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que usted vaya a evangelizar. Sí, no hay problema, yo voy a evangelizar. Y si no voy, pues estoy en rebeldía. Pues, lo puede relacionar allí. Mire, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que yo vaya a predicar, que yo sirva en un ministerio. Sí, es la voluntad de Dios. Pero todavía allí considero que es un aspecto sobrellevable, algo que no es complicado. Muchas veces los aspectos íntimos, hermano, los aspectos que Dios conoce y nosotros también, porque dice la palabra del Señor que es el Espíritu de Dios el que escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos y hasta lo más íntimo de nosotros. ¿Quién lo escudriña? Dios. Entonces, en esos aspectos tan íntimos, tan nuestros, tan personales, hermano, hay aspectos en la voluntad de Dios. Siempre hemos hablado de esto y lo recalcamos y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con los aspectos como el perdón, como el odio, como el resentimiento. Hermanos, que también la voluntad de Dios es que nos podamos deshacer de esas cosas. También es la voluntad de Dios, pero es ahí donde cuesta. Pero es ahí donde ya no se vuelve tan fácil como lo primero que le mencioné. Ahora, vamos a entender el contexto del por qué Jonás actuó de una forma rebelde, que parecería justificable su acción. Sin embargo, hermanos, nuestros argumentos delante de Dios no pueden ser nunca justificables. ¿Por qué razón? Porque Él conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Entonces, el primer reto es la voluntad de Dios. Y el segundo reto, hermano, de igual forma no es nada sencillo. Hablamos de la obediencia. La voluntad de Dios y la obediencia son retos que afrontó Jonás y son retos que nosotros en la actualidad también afrontamos. El detalle es que a veces no lo hacemos con la intensidad que deberíamos hacerlo.
y no sufrimos o no afrontamos las consecuencias que Jonás enfrentó también. Ahora, para no cumplir la voluntad de Dios, sino asumir la obediencia, vamos a tener diferentes argumentos, hermanos. Diferentes argumentos, como repito, como los vamos a encontrar en la vida de Jonás. Así es que vamos a dar inicio y quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 1, y leemos dos versículos nada más, versículo 1 y versículo 2. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. La voluntad de Dios y la obediencia es la meditación de esta mañana, la voluntad de Dios y la obediencia. Capítulo 1, versículo 1 y 2 del libro del profeta Jonás. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, entonces lo leemos juntos los dos versículos y dice de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Deténgase ahí y oramos. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que seas tú, Señor, quien tome toda la dirección de este mensaje y que al terminar podamos retirarnos de este lugar edificados y fortalecidos por tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. En primer lugar, escucha esto por favor, no podemos descartar ni podemos dar lugar a la duda de que Jonás era un siervo de Dios. Jonás era un servidor de Dios. Jonás era un profeta de Dios. Y usted lo quiere ver con otros nombres o con diferentes connotaciones, Jonás era un hombre de Dios. De eso no hay duda, hermano. ¿Y por qué no hay duda de eso? Dios lo consagró en su palabra y lo consagró por nombre. Porque en la Biblia encontramos diferentes personajes que hicieron, hermano, grandes cosas y ni siquiera el nombre se menciona. Entonces Dios sí lo consagró a Jonás, repito, y lo consagró por nombre. Entonces no nos queda lugar a la duda de que Jonás era un hombre de Dios, era un profeta de Dios. Como profeta de Dios entendemos que tenía una comunión con él. Como hombre de Dios sabemos que conocía quién era su Dios y que en su corazón anhelaba hacer su voluntad. Tampoco podemos dar lugar a la duda a eso. El detalle está, hermanos, en la orden, o si lo quieres poner de otra forma, en la declaración de la voluntad de Dios para Jonás. Y ahí entramos en detalle y en conflicto también. Dice la palabra, versículo 1, vino palabra de Jehová. ¿A quién, hermanos? ¿Le mandó a decir con alguien Dios a Jonás algo? No. Dios habló directamente con Jonás, hermano. Y dice la escritura y especifica, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, esta era la voluntad de Dios o la declaración de la voluntad de Dios. Le dijo, versículo 2, levántate y ve, ¿a dónde le dijo? A Nínive, aquella, ¿cómo la describe? Gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante. Aquí entramos en detalle. ¿Qué era Nínive en primer lugar? Hermanos, Nínive era la capital de un imperio naciente. Era la capital de un imperio que lógicamente pues ya no, digamos por nombre ya no existe. Porque en la escritura sí hay lugares que en aquella época existían y existen hasta el día de hoy, como lo es Siria. Siria. El imperio que estaba naciendo se llamaba Asiria. Y la capital de Asiria era Nínive. Y cuando describe una gran ciudad, le dije que era un imperio naciente. Entonces era una ciudad en cierta forma con, llamémosle, facilidades de desarrollo, economía, comercio. Era una ciudad grande como lo describe la escritura. Algunos escritores hacen una referencia a Nínive y dicen que Nínive era la ciudad de los 7 días. ¿Por qué le llaman la ciudad de los 7 días? Porque la concepción que se tenía era que para conocer Nínive era necesario, ¿cuántos días, hermano? 7 días, para que vea usted un poco la magnitud. Yo le podría preguntar a usted, ahora, valga la aclaración, conforme a los medios de
de transporte de aquella época. Pero ¿cuánto tiempo cree usted que necesita para conocer San Salvador, hermano? En bici, vaya, en bici. Si no se le han robado los 3 horas, uno puede asumir que en unos 3 días más o menos la conoce. A Nínive le llamaban la ciudad de los 7 días. Para que tenga usted la idea de la magnitud de la ciudad. Entonces, Asiria era el imperio naciente, y como imperio naciente se habían dedicado a ir conquistando regiones, a ir conquistando reinos. Y una de esas regiones amenazadas por el imperio naciente, ¿quién cree que era? Era Israel. De hecho, que fueron invadidos. Usted recordará la historia, cuando Israel se dividió, reino del norte, reino del sur. Los primeros en ser invadidos y llevados cautivos fueron el reino del norte, que se llamaba Israel, y quienes se los terminaron llevando definitivamente fueron los asirios. Entonces Jonás sabía o conocía de ese contexto, si usted le quiere llamar social, político, lo conocía muy bien. Entonces para él, hermano, hablar de Nínive era hablar de su potencial enemigo. Para él hablar de Nínive era como que Dios le dijera: anda y evangeliza, o anda a tocarle la puerta a aquella persona que procura tu mal, aquella persona que te tiene cierto odio o que procura hacerte daño. Ve y tócale la puerta y háblale que se arrepienta, porque yo no lo quiero consumir, yo no lo quiero castigar, yo quiero que se arrepienta, que yo tengo amor por él. Ese era el reto que tenía Jonás. Por eso es que no podemos decir simplemente: Dios mandó a predicar a Jonás a Nínive y Jonás en una actitud rebelde se fue huyendo. No, no es así la cosa. Habían razones. Es allí donde comenzamos a decir, hermanos, la voluntad de Dios es maravillosa, la voluntad de Dios es perfecta, pero la voluntad de Dios, asumirla como debería de ser, no es fácil. El detalle está que nosotros tenemos una opción, y la opción es o decidir estar y vivir en la voluntad de Dios, o decidir no hacerlo. Esa es la situación. El punto no es si lo hago o si no lo hago, el punto es, hermano, ¿qué voy a decidir? ¿Estar o no estar en la voluntad de Dios? Jonás tomó la decisión y dijo: no quiero asumir la voluntad de Dios. Entonces actuó de la siguiente manera. Repito, Jonás tenía razones, Jonás tenía argumentos. Y le decía hace un momento, humanamente hablando, pues sus razones eran válidas, pero delante de Dios no hay argumentos justificables, hermano. No hay argumentos justificables. Yo le podría decir a usted: hermano, ¿por qué no se involucra? ¿Por qué no participa? Usted tendrá sus argumentos. Y probablemente, hermano, a cualquiera de nosotros, sus argumentos puedan ser válidos. Pero yo le pregunto, ¿y para Dios son válidos? Dice la Escritura, sigamos leyendo, versículo 3. Y Jonás se levantó, ¿qué dice, hermanos? De la presencia de Jehová a Tarsis. Deténgase ahí un momento. Dice la Escritura, y Jonás se levantó para, ¿qué dice? ¿De qué, hermanos? Aquí entramos en otro aspecto interesante. Y es que se dice popularmente que cada cabeza es un mundo. Esa es una forma popular de decir que todos pensamos distinto. Y tiene cierta razón, todos pensamos distinto y tenemos criterios diferentes. Muchas veces nuestro criterio va incluso más allá de lo que Dios enseña en su palabra. Va más allá, dije nuestro criterio. Porque hay cosas que nosotros argumentamos, hermano, como que si definitivamente fuera Dios el que lo estuviera diciendo. Ese fue el error que cometieron los amigos de Job. Cuando usted lee el libro de Job, Dios terminó juzgando a los amigos de Job, no por las cosas malas que le hicieron a Job, sino por las cosas que se atribuyeron ellos que eran de parte de Dios. ¿Cuándo es que nosotros, hermano, venimos y tenemos el atrevimiento, la osadía de venir y decir algo como que si fuese la misma autoridad de Dios? Cuando nosotros, por poner un ejemplo, decimos: no, mire, es que esto y esto. Ejemplos. ¿Cuántas veces habrá escuchado usted, e incluso cristianos, que cuando alguien comete una atrocidad, hermano, nos tomamos el atrevimiento de decir: eso no tiene perdón de Dios? ¿Ha escuchado eso alguna vez?
En nuestra humanidad, y por eso hablaba del criterio, en nuestra humanidad hay cosas, hermanos, que nosotros quisiéramos que fueran diferentes. Quisiéramos que fueran diferentes. Mire, esos delincuentes que se metieron a la iglesia no tienen perdón de Dios. Mi hermano, si se arrepienten, tienen perdón de Dios. Y la misericordia los va a alcanzar. En mi humanidad, ¿qué quisiera yo? Que se los consumiera. Entonces, en mi humanidad. Porque Dios en su palabra enseña algo totalmente diferente. Y por eso es que hay que tener cuidado cuando uno declara algo en su humanidad, disfrazado de espiritualidad, que lleva más carga de carnalidad que otra cosa. Porque si yo le dijera, hermanos, vamos a orar porque en el libro de los Salmos, David oró para que la casa de sus enemigos fuera convertida en muladar. ¿Sabe qué es un muladar? Un chiquero. David oró para que los enemigos de él quedaran así. ¿Y qué tal si esta mañana dijéramos, hermanos, pongámonos de pie, alcemos nuestras manos, vamos a orar para que Dios se consuma esa desgracia? Disfrazado de espiritualidad, ¿verdad? Pero ¿qué está denotando realmente? Hermano, el resentimiento que puede haber en mí. El odio que puede haber, estar reflejándose en mí. Y lo disfrazamos de espiritualidad. Y podemos declarar que es de parte de Dios cuando realmente no lo es. Cuando realmente no lo es. Por eso es que tengo que tener cuidado con mi criterio. Siempre hemos dicho, si usted va a argumentar algo, argumentelo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Porque podemos decir, repito, muchas cosas disfrazadas de espiritualidad, pero si no tienen un argumento bíblico, no lo es, hermano. No lo es. Entonces, Jonás era el hombre de Dios. Jonás era un profeta de Dios, tenía comunión con Dios, pero tenía conceptos errados a pesar de eso. ¿Cuál era el concepto errado que vemos manifiesto en este versículo? Que en aquella época se creía, y ya se lo he explicado antes, en aquella época se creía que un Dios tenía potestad solamente en el lugar donde era adorado. ¿Cómo lo podríamos comprender en nuestro tiempo? En nuestro tiempo, por la influencia religiosa que ha existido y por los cuales fuimos conquistados también, en cada pueblo, en cada lugar hay un patrono al cual cada año le celebran sus fiestas. Entonces cada lugar tiene su patrón. ¿Quién es el patrón de los planes de renderos, hermano? ¿Cómo? San Antonio de Padua. Es el patrono de los planes de renderos. San Antonio de Padua, Andrés. No. Bueno. Entonces, se creía que un Dios tenía potestad solamente donde era adorado. En este caso, si nosotros tuviéramos la mentalidad de aquel tiempo, dijéramos, mire, San Antonio de Padua tiene potestad solamente en el sector de los planes de renderos. Entonces, si don Toñito me manda a mí a hacer algo y yo en mi actitud no quiero someterme a lo que él me manda a hacer, entonces simplemente me cambio de jurisdicción. Y ya media vez me cambio de jurisdicción, don Toñito no puede hacer absolutamente nada, porque aquí no manda él. ¿Quién es el patrón de San Marcos? ¿Alguien sabe? ¿Quién? San Marcos. No sé quién será, hermano, pero haga usted de cuenta que allá fuera otro, ¿verdad? Allá fuera otro. Entonces, usted dice, yo me mudo, me cambio de los planes y me voy para San Marcos y aquí ya no manda don Toñito, sino que aquí manda fulano de tal. Así que aquí no puede hacer nada, no se puede meter, porque aquí es otra jurisdicción. Imagínense ese concepto, hermano, en el pensamiento del hombre de Dios. Porque cuando Jonás decidió irse, dice la palabra huir ¿de qué, hermanos? De la presencia de Dios. Y a veces nosotros podemos creer o podemos pensar, hermanos, que cambiándonos de un sector, cambiándonos de un lugar, cambiándonos de una congregación, eso nos va a eximir, nos va a librar a nosotros de la voluntad de Dios. Qué error más grande, ¿verdad? Porque yo le quiero decir algo, le voy a poner un ejemplo, cosa que yo no lo sé. Si Dios a usted lo ha llamado a predicar, independientemente usted se quede aquí o se vaya a algún otro lugar, el llamado sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Si Dios lo llamó a servir a usted y usted simplemente cambia de lugar, hermano, el llamado sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Jonás creía que Jehová
Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Tenía potestad solamente ¿a dónde? En Israel. Entonces dijo, no, dijo, aquí la forma sencilla es que yo me vaya de Israel. Yo me vaya de Israel. Y yo me voy de Israel y aquí no ha pasado nada. Y dice la palabra. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis, para que tenga usted una noción, Tarsis es quizá en la Biblia la primera de varias referencias a España. Tarsis es España. Entonces el viajecito que se iba a echar Jonás no era corto, hermanos, era un viaje largo. Era un viaje largo. No le podría estimar cuántos días de viaje, pero sí es un viaje largo. Es un viaje largo. Entonces, dice que se fue y su destino era Tarsis. Como quien dice, entre más lejos, mejor. Ahora, a mí me llamaba la atención, ¿por qué Tarsis? ¿Por qué Tarsis? Y si usted se ubica un poquito en el mapa, era porque simple y sencillamente en aquel tiempo el mundo conocido en ese sector llegaba hasta ¿dónde, hermano? ¿Llegaba hasta dónde? Hasta Tarsis, hermano. El mundo conocido de aquel momento. ¿Llegaba hasta dónde? Hasta Tarsis. Era el punto más distante de Israel. Era el punto más distante porque si agarraba para el otro sector, ahí estaba más cerquita. Agarraba para el sector, hermano, para lo que nosotros en la actualidad es África, estaba cerquita. No, el punto más lejano en ese momento era Tarsis. Entonces, como quien dice, pues yo no me voy a someter a lo que Dios dice, yo me voy lo más lejos que me sea posible. Y aquí entramos en otro detalle. Huir de los problemas no es solucionarlos, hermano. Huir de los problemas no es solucionarlo. Hacerse el desentendido, hacerse el olvidado, eso no es solucionar nada. No es solucionar nada. Y en los aspectos espirituales, hermano, tampoco. En los aspectos espirituales tampoco. En los aspectos espirituales, cuando Dios nos ha mandado a hacer algo, cuando Dios ha hecho un llamado a nuestra vida, hermano, y el hecho que nosotros lo continuamos obviando, que lo continuamos ignorando, no significa que esa voluntad de Dios se va a terminar algún día. No significa que Dios se va a hacer el desentendido y nos va a decir, ay, ve lo que hace. Entonces, cuando Dios ha puesto la mirada sobre nosotros, tarde o temprano su voluntad va a ser manifiesta en nosotros o va a pasar como muchas veces sucede. Que muchos andan inventando por aquí, inventando por allá, hermano, y nada les sale por una sencilla razón. Porque no es a eso a lo que los ha mandado Dios. No es a eso. No es a eso. Mire, pero yo he decidido mejor ayudar a la gente necesitada. Mire, su opción puede ser muy noble, muy llena de amor, muy correcta, muy apropiada, pero no es a eso a lo que lo ha llamado Dios. Simplemente. No es a eso. No es a eso. En nuestros días, le voy a poner un punto quizás delicado, en nuestros días hay programas muy bonitos, entre comillas, de ayuda. Muy bonitos. A través de organizaciones internacionales de apoyo para niños. Muchas congregaciones, muchas iglesias los han adoptado estos programas. Hace algunos años a mí me ofrecieron, me dijeron, mire, si quiere le hago el contacto para que usted pueda desarrollar también ese programa. En ese momento dijimos, no tenemos las condiciones, la infraestructura no la tenemos, hay que cumplir ciertos requisitos para poderlo desarrollar. Y el programa en sí es muy bonito, bien administrado, hermano, tiene pero excelentes resultados. ¿Sabe cuál es el detalle? Que muchas congregaciones, incluyendo algunas de nuestras filiales, se han desviado del propósito y por darle cabida a este programa muy bonito, muy noble, de mucha ayuda, se han olvidado de que son iglesia. Y el programa ha terminado absorbiéndolos. Y se ha perdido la iglesia por sostener un programa bonito. Pero la pregunta es, ¿a eso los ha llamado Dios? ¿A eso los ha llamado Dios? Conozco una, de los que yo conozco, yo puedo hablar de los que conozco una congregación
que han tenido la habilidad, han tenido la dirección apropiada, hermano, y han desarrollado y están desarrollando ese programa de una forma maravillosa y no han descuidado la obra. Y no lo han descuidado. Ese es el ideal. ¿A qué los ha llamado Dios? A predicar. ¿A qué los ha llamado Dios? A alcanzar las almas. ¿A qué los ha llamado Dios? Hermano, a llevar su mensaje hasta donde les sea posible llegar. A eso los ha llamado Dios. Y lo otro es suplementario, es importante, es valioso, es noble, lleno de amor. Pero el llamado, hermano, es específico. El llamado no es el mismo. Mire, yo quiero servir a Dios, voy a poner mi caso. Dios me ha llamado a servirle, hermano. Así que a partir de hoy me incorporo a un ministerio de alabanza. Hoy voy a andar sirviendo en diferentes lugares cantando alabanzas al Señor, hermano. Voy a servir a Dios. ¿Es servir a Dios o no es servir a Dios? Pregunta, ¿es servir a Dios o no es servir a Dios? Sí. Algo que ustedes ya saben. Si quieren no me conteste, tomo ya sé. ¿Me ha llamado Dios a mí a cantar? No, hermano. No. ¿Y por qué canta? Pues ni yo sé, hermano. Pero no me ha llamado a eso. No me ha llamado a eso. Y yo puedo disfrazarlo y decir, no, pues yo ando sirviendo a Dios, ¿verdad? Y mire, me invitaron a cantar a no sé dónde, me invitaron a cantar, cosa que es falso, hermano, no me van a invitar. Pero imagínese usted, y me invitaron allá y allá. Y mire, hermano, no es a eso que no me ha llamado Dios. En la actualidad hay una tendencia, dije tendencia. Usted percátese, es una tendencia. Y que parecería que hoy en día, démosle vuelta a la cosa, parecería que hoy en día todo cantante tiene que ser predicador. Fíjese usted, todos los cantantes ahora andan predicando, todos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Yo no los juzgo, no los critico, simplemente digo, a eso los habrá llamado Dios, porque hay unos que dicen unas cosas usted, hay unos que meten las patitas como no tienen ni idea en aspectos doctrinales y teológicos, que uno dice, ¿y para qué está haciendo algo para lo que no lo ha llamado Dios? Si Dios lo llamó a cantar, que cante. Si no lo ha llamado a predicar, que no predique. Que no predique. Y de repente los pasan haciendo pedazos en las redes sociales. Pero ya dijo uno, no tiene nada de malo que celebren Halloween, digo, porque dar en gracia no sé con quién. Y se lo hicieron pedazos, hermano. En palabras de la calle, lo atravesaron. Lo hicieron pedazos. De repente, conozco uno de acá del país, por cierto, que nos conocimos, no sé si decirle en la infancia, en la adolescencia, nos conocimos. Somos del mismo sector. Lo único que ahora que se siente famosito ya no conoce, ¿verdad? Ya no conoce. Pero de repente en las redes pone una de sus publicaciones usted. Pone una de sus publicaciones donde desvirtuando o criticando predicadores, pastores y todo lo demás. Digo, no, pues es que despotricar contra alguien, qué bonito es y qué sencillo es. Él no está en esos zapatos, no debería hacerlo. No es ese su llamado. Si Dios lo llamó a cantar y es muy hábil con eso. Desde que yo lo conozco, muy hábil con los instrumentos, muy hábil con la voz. Tiene, hermano, ese don, tiene ese respaldo, esa habilidad. A eso tiene que dedicarse, porque a eso lo ha llamado Dios. Cuando nosotros no estamos, hermano, en la voluntad de Dios, muchas veces vamos a andar inventando y nada va a ser productivo en la obra de Dios, porque no es a eso a lo que Dios me ha llamado. Es por eso la importancia, hermano, de poder tener la sensibilidad suficiente para poderle preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos no la quieren asumir o no la queremos asumir. No la queremos asumir. Si no, pregúnteselo. Y si usted se lo pregunta y Dios le responde, entonces usted sabrá qué hacer. O someterse a eso o hacer como Jonás. ¿Qué hizo Jonás? Por aquí es más recto, dijo, ¿verdad? Dice la palabra, leámoslo. Y Jonás, versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, los más plantosos dicen Jope, ¿verdad? Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Cómo dice, hermanos? ¿Cómo dice? Lejos de la presencia. ¿Cuál era en ese momento? Le dije, el punto, al menos el punto más distante para él era Tarsis. Y ahí especifica, dice, para irse lejos de la presencia de Jehová.
Y hay algo que, bueno, le pasó a Jonás y a veces nos pasa a nosotros también. Y es creer que nos podemos escapar, hermano, del control de Dios. Creer que nos podemos esconder del control de Dios. Jonás, hermanos, hizo lo que en su humanidad deseaba hacer. Se fue a Jope, pagó su pasaje, dijo me voy y aquí asunto resuelto. Estoy huyendo de Jehová, estoy huyendo de la voluntad de Jehová. Huir de la voluntad de Jehová es igual, hermanos, a una abierta rebelión para con Él. O sea que aparte, hermanos, de tener un concepto errado, tenía un problema. No le voy a decir, es que Jonás era un rebelde. No, es que él estaba rebelándose contra, hermanos, la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios. No tenemos un registro previo para decir, Jonás era un profeta rebelde todo el tiempo. No lo sabemos, hermano. No lo sabemos. Probablemente, digo probablemente porque no lo dice la palabra, probablemente Jonás había desarrollado una vida apropiada, una vida íntegra delante de Dios hasta este momento. Hasta este momento. Todo iba bien hasta este momento. Y dice la palabra, sigamos leyendo, porque aquí vamos a entrar en otro detalle. Dice versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron, ¿qué dice? Miedo. Y cada uno clamaron a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, ¿qué dice, hermanos? Mire, Jonás, al menos en la genealogía no aparece que fuera pariente de Jesucristo, pero tenían un sueño bien parecido. Tenían sueño de adolescente. ¿O no recuerda usted cuando en plena tempestad, como dice la palabra, que estaba Jesús, hermano? Dormido. Y Jonás vio la tempestad y simplemente vio la preocupación a los demás. Y dice, descendió y se puso a dormir. Ahí vean ustedes cómo salen. Ahí vean ustedes, es su problema. Yo aquí voy a estar tranquilo. Ahora, uno puede pensar, ¿y por qué esa actitud de Jonás? Porque podríamos decir, la tempestad era resultado, hermano, de la rebeldía, del no sometimiento, de la no obediencia de Jonás. La tormenta era la consecuencia de eso. Pero, la actitud de Jonás era una actitud, hermano, tan de poca importancia, que cuando Jonás fue echado al mar, no crea usted que en el momento él tomó la decisión y dijo, pues no me importa, prefiero morirme. No fue en ese momento. Porque en este momento, hermano, yo no le podría decir con especificación si efectivamente el tipo estaba dormido o se estaba haciendo. Como ya dentro de poquitos días los hipotes van a entrar a clase. ¿Cómo es posible que toda la vacación se ha levantado a las 6 de la mañana y hoy que van para clase no se quieran levantar a las 6:30? ¿Cómo es posible? Entonces usted les comienza a hablar y si usted puede ingresar hasta la habitación y hasta los mueve, ¿verdad? Te va a agarrar la tarde, muchachito, despertate ya. Y hasta les quita la sábana, hermano. Y el cipote, ¿cómo dice que está, hermano? ¿Cómo dice que está? Usted le quita y hasta se enrolla en sí mismo, se enrolla. Pregunta, ¿está dormido o se está haciendo? Se lo voy a repetir. ¿Está dormido o se está haciendo? Usted perfectamente sabe que el bicho no está dormido. Se está haciendo el dormido. Pues sabe que podríamos atribuir a una condición similar. ¿Jonás estaba dormido o se estaba haciendo? Muy probablemente, digo, muy probablemente, el tipo estaba tan desenfadado
que se estaba haciendo. Y nos vamos a morir. No me importa, primero muerto que sea la voluntad de Dios. Pero nos vamos a ir todos en la colada. Muéranse condenados. Aquí voy a estar yo. Hermano, una actitud de indiferencia. Una actitud de indiferencia que, repito, tenía una motivación. No era que Jonás era un simple rebelde y ya estuvo. No era eso. ¿Sabe que usted en alguna forma, en alguna manera, Jonás no estaba pensando tan individualista, no estaba pensando tan egoísta? Porque Jonás también conocía a Dios. Entonces Jonás dijo, si yo no les voy a predicar, ellos no se van a arrepentir. Y si no se arrepienten, Dios los va a consumir. Y si Dios los consume, entonces ellos no van a conquistar a mi gente. Entonces, no, que los consuma Dios. Que los consuma. Así no van a ir y van a causarle dolor a mi gente, no, que los consuma. ¿Se imagina usted? Para que vayamos metiéndole complejidad a la voluntad de Dios, hermano. Repito, porque no, pues si venir y agarrar a Jonás y hacerlo pedazos y deshuesarlo junto con la mojarra que lo comió a él, es fácil. Vea la complejidad de la situación. ¿Qué pasaría si Dios, hermano, lo mandara a usted a una vivienda en donde hay unas personas que Dios lo ha mandado a usted a predicarles? Pero Dios le dijera a usted, usted con pleno conocimiento, anda, toca esa puerta, evangelizarlos, hablarles de mi perdón, hablarles que los amo, pero tener en cuenta e identificarlos bien, porque ellos un día se van a meter a tu casa, porque ellos un día le van a causar daño a la gente que querés. ¿Qué es lo primero que usted cuestionaría? Le dijera, o sea, estás diciendo que me van a hacer daño, que me van a causar dolor, que me van a causar sufrimiento. Sí. ¿Y querés que les vaya a evangelizar? Sí. ¿Qué pasaría en su mente y corazón? ¿Qué pasaría en su mente y corazón? Si usted quiere ser tan simplista, usted diría, yo voy. Mentira. Si usted supiera que le van a causar daño, le aseguro que al igual que Jonás, lo único que no agarraría camino a Tarsis, la 301 agarraría para San Miguel. Y allá la 330 para la frontera de la Matillo. Lo más lejos posible. Señor, sabes que estoy ocupado aquí en la frontera, bañándome en el Guascorán. No puedo ir. Hermanos, a veces es tan superficial hablar de la voluntad de Dios. Lógicamente la voluntad de Dios no es la misma para todos, hermano. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para su vida. Yo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para la mía. Pero en el punto donde podemos coincidir, tanto usted y yo, es la disposición que podamos tener para obedecerla y someternos a ella. Porque puede ser la misma. Una actitud de indiferencia o una actitud de sometimiento para la voluntad que Dios tiene para usted y para la voluntad que Dios tiene para mí. La decisión no es colectiva, ni tampoco yo puedo influir en la suya. La decisión es personal. ¿Qué es lo interesante del caso? Pregunta y conteste esto para finalizar. Lo interesante del caso. ¿Con quién estaba Jonás cuando vino palabra de Dios a él, hermano? ¿Con quién estaba Jonás? Conforme a la Escritura. ¿Con quién estaba Jonás? No los oigo muy convencidos o no se ha entendido nada. ¿Con quién estaba Jonás, hermano? Pero no me lo murmure. No, dígalo. ¿Con quién estaba Jonás? Como cantante cristiano. No se oye. ¿Cómo estaba Jonás, hermano? A ver, otra vez. ¿Cómo estaba Jonás? Cuando decidió irse, ¿con cuántos iba? ¿Con cuántos iba? Solo. Y cuando estaba ya durmiendo, ¿cómo estaba? Porque el trato de Dios no es colectivo, es personal. Es personal. Por lo tanto, la condición de la voluntad de Dios, repito, no es colectiva, no es decisión colectiva y nadie más puede influir en ella. Es una cuestión muy personal.
De usted depende o someterse a ella, o ignorarla, o tratar de huir. Hermanos, Dios ha revelado su voluntad, y si nuestro corazón está dispuesto para someterse a ella, entonces ahí quedan bonitas las palabras de Isaías, ¿verdad? Señor, heme aquí, envíame a mí. Y si no, pues también la actitud de Jonás es válida, mas no justificable. Señor, vos sabes mi condición, sabes cómo estoy, cómo soy, así es que lo siento mucho, nos vemos en la barriga del gran pez, ¿verdad? Un corazón dispuesto para Dios. Por eso decíamos un reto grande, el reto enorme que todos tenemos, no Jonás, todos tenemos el reto, hermanos, de la voluntad de Dios y la obediencia. Así que en esta mañana, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar, vamos a buscar más de Él. Señor y buen Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. A través de ella podemos aprender, ser edificados y fortalecidos.